Amén. Gloria a Dios. Hermosa Amén. alabanza. A mí me gustaría que alguien me diga, ¿qué le recuerda ese himno? ¿A qué le recuerda ese hermoso himno que hemos cantado? ¿Tiene algún recuerdo en especial así de repente al escucharlo? Porque es un himno muy tradicional nuestro. A mí me recuerda cuando yo era pequeña, lo cantaban en la iglesia. Ah, que sí, ¿verdad, Cani? Cuando estábamos más pequeños, que se cantaba mucho esa alabanza en la iglesia. Ay, cuántos recuerdos lindos, porque uno cantaba ese himno, Dios mío, y ese himno nos llenaba de mucha esperanza. Siempre uno veía ese porvenir, que Cristo ya iba a venir pronto, mirando ese porvenir con júbilo. Porque así dice el himno, que divisa con júbilo el pie. ¿Alguien más quiere decir? Comentar así brevito lo que les recuerda esa alabanza, ese himno que hemos cantado. A mi abuela, dice Rodi, qué lindo, le recuerda a su abuelita que lo escuchaba cantar. ¿Alguien más? ¿Alguien más le recuerda? ¿Qué recuerdo te trae cuando escuchas ese himno? La ribera de dicha inmortal. Bien, pero la verdad que, como ha dicho Kanye, como ha dicho Rodi, han comentado, pues nos llena de tantos recuerdos, pero era la esperanza. Esa esperanza que debemos mantener, que tenemos todavía en Cristo Jesús de su pronto regreso. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis amigos. Les invito para que ahí donde te encuentres, cierre tus ojos y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este santo sábado. Gracias, Padre, porque a mí me permite una vez más estar aquí con mis amigos y poder compartir tu palabra con ellos. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien dirija la programación en esta noche. Que sea el Espíritu Santo quien motive nuestros corazones, nos ponga receptivo al escuchar el mensaje que esta noche está preparado. Te pedimos, Señor, que tu presencia nos acompañe, tus ángeles nos acompañen, el Espíritu Santo en cada corazón, en cada hogar que está conectado. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Buenas noches. Feliz Hola, sábado, Karina. Feliz Celi. sábado. Hola, corazón. Qué alegría que estemos aquí reunidos todos para glorificar a nuestro Dios, descansar de la faena de la semana y estar aquí en esta sociedad de jóvenes. Por ese motivo les damos la bienvenida, como siempre, a todos. Un gran y fuerte abrazo a esa sociedad de jóvenes, de amigos de Betania por siempre. Aquí en esta noche nos acompañan el anfitrión, tú, Dulce Felicidad, Ávila, buenas noches, mi querida hermana Virmenia, buenas noches, mi querida Cani, buenas noches, hermana querida, Elizabeth González, buenas noches, bienvenida Elizabeth a esta sociedad de jóvenes, a la señora Gloria Morel, muy buenas noches también, Patricia Cruz, buenas noches, bienvenida. Al señor Rodolfo Batista, bienvenido, buenas noches. A esa princesa hermosa, preciosa que siempre nos acompaña, a Shannon, muy buenas noches. Sean todos muy bienvenidos a esta sociedad de jóvenes. Amén. Pues mira, Carolis, para adornar esa bienvenida tan linda que tú nos has dado, vamos a escuchar un corito que todos conocemos. Adelante, Rod. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Yo te saludo, te doy la mano. Yo te saludo con un abrazo. Así cantamos delante del Señor. Grupos pequeños, qué grata bendición.
Amén. Ese corito hace que uno se mueva un poquito, ¿verdad? O sea, qué corito más lindo, señores. Sean todos muy bienvenidos. Qué lindo, me encanta. Bien, mis amigos, estamos a la espera que esté aquí con nosotros la licenciada Milagros Novas, que nos va a acompañar en esta noche, pero estamos esperando que ella se conecte. Vamos nosotros a ir adelantando porque es un conversatorio que vamos a tener en esta noche. O sea, no es que la idea es que no es que vamos a estar hablando y hablando, sino que todos participemos. Es sumamente importante tu participación. El conversatorio que tendremos en esta noche lleva como título ¿Cómo hacer frente al tiempo del fin? ¿Cómo hacer frente al tiempo del fin? Espero no equivocarme del título. ¿Cómo hacer frente? Ve, me comí un pedazo ya. ¿Cómo hacer frente al tiempo del fin sin temor, sin miedo? O sea que está muy interesante lo que vamos a tratar en esta noche. Vamos a ver si la licenciada se conecta. No sé si Patricia que me vaya diciendo que contactando con Milagros para enviarle, sí, le enviamos el link, pero vamos a enviárselo de nuevo a licenciada Milagros Novas, que nos acompañará desde la Universidad Adventista de Bonao, de donde es nuestro querido hermano Tony Acosta. Bien, mis amados, pues miren, ¿cómo hacer frente al tiempo del fin sin temor? Esto está basado, o estará basado, en un libro que se titula La Gran Catástrofe del escritor adventista Marvin Moore, un escritor muy, muy conocido de nuestra iglesia, que escribió este libro, La Gran Catástrofe, en el año 1800, ay Dios mío, 1980, por ahí. Voy a empezar leyendo algunos párrafos, ustedes van a ir comentándolo, por favor, hasta que la licenciada se conecte. En el año 1980, yo había terminado el bachillerato. Yo recuerdo que nos reunimos todos los amigos que éramos más cercanos del curso y comenzamos a hablar del futuro. Cada quien iba a elegir una carrera, cada quien se iba por diferentes lugares. Y yo dije en esa reunión, no se me olvidará nunca, yo dije, bueno, señores, de aquí a 20 años, yo soy en el 80, estaremos en el 2000, o sea que de aquí a 20 años ya hace tiempo que Cristo habrá venido y estaremos en el cielo. Y uno siempre, fíjate tú cómo ya yo particularmente y todos asintieron y dijeron, sí, es verdad, 20 años, wow, hace 20 años, cuántas cosas no han pasado. Y verán ustedes que Cristo ya ha venido para el año 2000, hace rato. Es tremendo, ¿verdad? Porque estamos en el año 2022 y todavía Jesús no ha llegado. Pero sí han ocurrido cosas y han acontecido muchísimas cosas que tienen que acontecer, por supuesto, antes de su venida. Acontecimientos, acontecimientos escatológicos, bíblicos, que se tienen que cumplir al pie de la letra antes de que Cristo venga. Entonces, ¿cómo lo hacemos frente a eso? Sin ningún miedo. Pues aquí el escritor nos presenta un diálogo que él mantuvo con su esposa y con dos amigos que ellos tenían. Y uno de sus amigos, la esposa de uno de sus amigos, comentó y dijo en esa conversación que tenían ellos en su casa, que cuando estaba jovencita, ella había oído hablar de la venida de Cristo, porque en su casa eran adventistas muy conservadores y le presentaron el tema de la venida de Cristo. Para ella fue tan impactante, tan fuerte, que todavía al día de hoy, cuando ella escucha hablar de los eventos finales, tiembla. O sea, tiembla literalmente, le da miedo, literal. O sea, le da miedo ese tipo de conversación. Se asusta.
Entonces, ella no quiere, o sea, le asustan y rehuye de ese tipo de temas. Entonces, él comenta que nosotros los adventistas ponemos mucho énfasis en los eventos del tiempo del fin, y el temor al tiempo del fin es un problema extremadamente común entre nosotros. Dice él. Dice que también un profesor de la Universidad Adventista que enseña religión, de una de nuestras universidades que enseña religión, eh, sacó una estadística que el 50% de los estudiantes de teología y que daban la clase escatológica, o sea, bíblica, que hablaban de los eventos finales, ese 50, o sea, la mitad de la clase le daba miedo el que se trataran los eventos finales. Imagínense ustedes. Preferían mejor morir antes de que llegasen esos eventos. No, yo prefiero morirme antes de que eso llegue. Entonces, fíjense ustedes cómo muchas personas, muchísima gente enfrenta con miedo los eventos que tienen que suceder, que todavía faltan eventos, están pasando cosas, han pasado cosas, pero faltan todavía más cosas que tienen que ocurrir antes de la venida de Cristo. Pero fíjate tú cómo mucha gente, o fíjense ustedes, lo enfoca con un temor, con miedo real. El miedo es algo natural en nosotros los seres humanos. El miedo nos ayuda a rehuir del peligro. O sea, es algo natural en nosotros. Pero este miedo que tenemos hacia los eventos finales, ¿lo podremos catalogar como normal o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es un miedo normal o no es normal? Me gustaría oír opiniones. ¿Cómo ustedes lo catalogarían? ¿Normal, común, como cualquier miedo? Sí. ¿O no? Félix, repite otra vez, perdón, que había una O sea, llamada que y se el cortó. miedo que mucha gente siente hacia los eventos finales, a lo que va a venir, y ya cosas que han pasado, pero bueno, lo que queda por venir, ese temor, ¿ustedes lo ven como algo normal? Que sí, bueno, ok, o no es normal. No se podría catalogar como normal. Ese miedo que sentimos a los eventos escatológicos, lo que queda, ¿normal o no? Félix, yo dentro de lo que cabe lo considero normal, pero una cosa es que tú sientas temor como ser humano porque tú eres de carne, y otra cosa es que sea un temor o ese temor te desvíe de lo que tú tienes que de verdad enfocarte. Entonces, en los tiempos de antes, ejemplo, los discípulos, ellos no sabían en qué final iban a tener. Yo sé que como seres también de carne, tuvieron sus temores y sus cosas. Hoy en día, nosotros no sabemos cómo vamos a terminar, qué va a pasar, pero es que se supone que si tenemos fe y leemos la Biblia y sabemos los eventos que vienen y sabemos que el Señor va a estar siempre con nosotros, nosotros tenemos que enfocarnos un poquito más, porque el temor a nosotros no nos puede desviar del cielo. Es lo que yo pienso. Amén, amén. Muy linda la respuesta, Rodi, y dio un punto muy clave. Es una palabra sumamente interesante. Fe. ¿Alguien más quiere opinar referente a esto? Yo quiero ¿Alguien más? comentar algo, Feli. Sí, adelante. Que justo esta mañana yo en una o sea, cuando yo me levanté temprano a llevar a Ángelo del parque del camión, vine y me tiré en la cama como para dormir otro ratito y como que tenía el teléfono y salió una cosa de Radio Amanecer que estaba hablando un pastor, Hermes, no sé. Pero ya la conversación estaba comenzada, o sea, yo nada más comencé a escuchar cuando la que se llama Asensio le pregunta, ay, pero como que me dio como cosa de que como que de la pregunta que le habían hecho anterior pareciera como que le preguntaron como que cuándo venía Jesús, que si falta mucho para el fin o no. Y él estaba contestando, parece que le contestó de que no le podía dar una respuesta, de como de que sí, ya viene ahora o lo que sea, ¿tú entiendes? Como que él dice que no. Pero a que lo que quiero llegar es que él estaba explicando, como puso al final un ejemplo, después que le estaba hablando ahí,
de este hombre, de Jonás, Sí, cuando Dios lo mandó a Nínive. sí. Nada más yo tengo que buscar los programas con los Él, que uno hacía eso. Eso yo lo hacía con unos programas. Nada más tengo que buscarlo. póngase en modo el que está hablando. Sí, por favor. Sí. Entonces, Claro, Creo que él dijo, Elizabeth funcionar. González tiene abierto su micrófono. Sí, alguien tiene. y él dijo como que se acordaran, por ejemplo, cuando Dios mandó a Jonás a Nínive a predicar, porque la iba a destruir. Entonces, dice él que Jonás, cuando fue, no fue y habló, pero que Jonás decía que nadie se iba a salvar, como que no se iban a arrepentir y que se fue a no sé a dónde para esperar la destrucción. Y que fue un chasco muy grande para él y que él se sintió muy defraudado cuando Dios no destruyó a Nínive. Entonces él está hablando como que Dios no es que quiere destruir, que Dios quiere que se salven, que si él puede esperar el último minuto para que se salve, él lo va a esperar. O sea, como que él estaba hablando eso con el fin del fin del mundo. Que yo lo que entendí fue como que Dios quiere como atrasar lo más que pueda para ver que tantas personas más se pueden salvar. O sea, como que por eso dicen no hay fecha de decir, Cristo viene, va a ser, todo el mundo está esperando el fin. O sea, todo el mundo dice que los cristianos están contentos del fin, pero Dios está triste del fin, decía él. Dios está triste, Dios no está contento porque se va a acabar el mundo, estaba él hablando. Sí, Eso era sí, interesantísimo, Cani, lo que tú has presentado, porque el Señor no quiere que el impío se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Por eso es porque muchos dirán, pero ¿cuánto tarda la venida de Cristo? Pero ¿por qué tarda tanto tiempo escuchando que no viene? Bueno, no ha llegado todavía porque Él está esperando que las personas se arrepientan, que que procedamos al arrepentimiento para entonces Él poder llegar o venir a buscarnos, porque Él no quiere que las personas se pierdan. Claro que no. Dios es un Dios de amor y lamentablemente amando se van a perder mucho. Él amando a esas personas, muchos se perderán. Y es una tristeza que eso va a ocurrir lamentablemente. Por eso se retarda, esta promesa se retarda un poquito, porque el Señor es un Dios de amor. Muy, muy interesante, Cani, tu comentario. Muy buen punto. Entonces, ¿alguien más? La licenciada está aquí con nosotros. Adelante. No, que se me olvidó decirte también que se supone que nosotros como cristianos y ya todo lo que sabemos, tenemos que recordar siempre, porque muchas veces lo olvidamos, la bendita promesa que hace el Señor, que aunque en estos tiempos y en los tiempos que vendrán hayan cosas difíciles, la promesa de Él es que nosotros lo vamos a ver a Él cuando Él venga en gloria, ya estemos en el descanso o no. Entonces, como cristianos, a veces nosotros por la desesperación nos olvidamos de eso y en eso nosotros debemos de aferrarnos 100%. Exactamente, aferrarnos a esa promesa, a esas promesas, señores. Es importante. Voy a leer un pedacito que dice aquí. ¿Cómo deberíamos abordar entonces? Bueno, lo estamos aquí abordando en esta noche, es sumamente interesante los puntos de vista. Bueno, creo que Felicidad está teniendo algunos problemitas. Vamos a esperar un segundito. No sé si la, la persona que le tocaba como oradora esta noche está la señora Rodolfo.
Mil disculpas, que es que el internet hace de las suyas. Milagros. Milagritos. Estamos por Milagros Nova. aquí, estamos por aquí. Muy buenas noches, Milagros. ¿Cómo están? Estamos aquí. Aquí estamos, hija, tratando a ver si también tú nos ayudas de cómo nosotros podemos hacer frente al tiempo del fin sin miedo, Milagros. ¿Qué te parece? Sí, realmente es un tema interesante. Es un tema interesante. Bien, entonces algunas personas resuelven este asunto negándose a hablar acerca de los eventos del tiempo del fin. ¿Qué les parece? Esto resulta comprensible en el caso de quienes fueron traumatizados durante su niñez por las conversaciones que escuchaban de los padres acerca del tiempo del fin. Por eso les digo, de qué manera uno debe de tratar estos temas, de qué forma también debemos de tratarlo, para que la gente pueda entenderlo, asimilarlo, sin causarle miedo de este asunto. Entonces, no obstante, creo, dice el escritor, que es posible enfrentar el tiempo del fin sin temor. Y eso es lo que él quiere en este capítulo de este libro tan interesante, un libro muy bueno. Él enfoca mucho, hace mucho énfasis a que debemos de tratar este tema sin temor. Pero hay gente que no quiere hablar de este asunto. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Debemos de hablarlo o callarnos? ¿Cómo debemos nosotros tratar esto? A ver, ¿quién me dice? Comentarios. Yo voy a hablar un chin otra vez. Hoy, esta Pa'lante, noche es mi pa'lante. noche. Mira, Feli, este punto, este conversatorio me ha gustado porque hace más o menos de eso ya como 1 año y medio. En mi iglesia se armó un alboroto entre algunos hermanos, dime y direte, por esa misma razón. Porque algunos comentan de que no, de que esas cosas no se pueden hablar mucho en la iglesia, que eso son cosas muy fuertes, y otros que no, que se supone que ya de eso hay que hablar, aunque no temorizar las personas. Entonces, en nuestra propia iglesia las cosas están pasando así, de que muchos hermanos tienen temor de hablar de eso, porque pueda tener alguna repercutación. Lo dije bien. Entonces, se supone que eso, por lo menos en nuestro entorno, en nuestra iglesia, no debería de ser. Todavía al día de hoy, cada vez que se va a dar un tema, se le pregunta a la persona de qué tema es que va a hablar, porque hay algunos que están renuentes, que no quieren que hable, están atemorizados, felicidad, que no quieren que se hable de eso. Sí, y sí. eso de verdad que es bochornoso, da vergüenza, de verdad que sí. Eso no debería de estar pasando, se supone que ya deberíamos tener un raciocinio mucho mejor, porque ya son los tiempos del fin. Efectivamente, así mismo es. Y lamentablemente eso está pasando y a mí me ha ocurrido. Y lo he visto también, así como tú, Arolis, en algunas iglesias, personas que se oponen rotundamente a este tipo de mensaje. Personas que no quieren que se trate el mensaje, incluso acusan a otros de infundirle miedo a las personas. Usted está infundiéndole miedo a las personas. Digo, pero perdone, porque yo no fui la que dije, como dice aquí en Daniel 12:1, tiempo de angustia cual nunca fue. Eso no lo escribí yo, eso solo dio el Señor a Daniel para que lo escribiera. ¿Verdad que sí, Milagro? Así mismo, yo mientras la hermana estaba comentando, yo me sonreía porque pensé, bueno, pero esto es un asunto generalizado. Hay iglesias que usted no puede predicar algunos temas, aunque los temas, claro está, depende del enfoque y de ese énfasis, pero aún así, señores, todos queremos ir al cielo,
todos queremos que venga Jesús. Eso, o sea, todo el mundo está de acuerdo en eso, que venga Jesús. Queremos ir al cielo, pero si Jesús nos hiciera el favor de hacernos un puente elevado entre el tiempo de ahora y la segunda venida, es más, que ni siquiera, que ese puente nos conecte ya cerca de la luna, o sea, que nos eleve a la luna para esperar a Cristo en la luna y no pasar lo que dice la Biblia que sucederá. Todo el mundo está de acuerdo en que Cristo vendrá, todo el mundo está de acuerdo en que habrá vicisitudes, habrá un tiempo de angustia, pero todos coincidimos en que si fuera posible que esa copa no nos la den a beber, pues mucho mejor. Y lo cierto es que no tenemos control de nuestra vida hasta cierto punto de cuándo moriremos, aunque hay bueno, Elena dice en algunas de uno de sus libros que hay quienes acortan su existir, pero lo cierto es que nadie quiere pasar persecución, la gran tribulación, y eso nadie lo quiere. Todo el mundo sabe que habrá una gran tribulación, todo el mundo sabe que habrá un zarandeo que ya está, pero lo que nadie quiere, y vamos a ser sinceros, si a mí me preguntan, ¿usted está dispuesta? Mira, si uno está vivo no queda otra, pero si es posible que esa copa la pasen de largo, mire, mucho mejor. Entonces, ese miedo también viene justificado, quizás hasta la manera como se presentan esos temas y porque, bueno, la manera también como esos temas dejan de presentarse. Fíjese que parece un contraste, la manera como se presenta y el hecho de que no se presente, o sea, los dos extremos. El no presentarse de estos temas, porque realmente hay que ver cuáles son los temas, como dice bien la hermana, qué es lo que van a predicar. Y como hay hermanos que se van especializando por temas específicos o una línea temática, pues ya lo fichan. Ese hermano, esa hermana, ¿quién? Ay, no, yo no voy, porque viene algo. Entonces, tiene mucho que ver ya la forma como la iglesia ha sido acostumbrada. Eso tiene mucho que ver. Los tipos de temas que ya se les ha venido dando durante mucho tiempo. Y lo vimos a inicio de la pandemia. La iglesia en general estaba despavorida, los hermanos. Cuando digo la iglesia me refiero a la hermandad en pleno. Había mucha confusión. Había mucho deseo de saber qué era lo que estaba sucediendo. Pero muchos decían, hemos llegado al fin, hemos llegado a las últimas plagas. Se notaba desconocimiento, confusión. Entonces, eso... La vacuna es la marca de la bestia. Sí, entonces, eso dio lugar a preguntar, a que uno analice, pero, ¿y entonces qué? Nosotros tenemos estudio bíblico todos los trimestres con las escuelas sabáticas. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Que esos estudios o no están calando o qué sé yo. ¿Qué está sucediendo? Que la hermandad rehuye de algo que se supone que es inminente. Entonces, ¿será que no nos queremos ir? O sea, hay muchas interrogantes. Este tema del por qué da temor, obvio, lo natural. Desastre, nadie quiere un desastre, y mucho menos ese, que según la Biblia y la misma Elena, no tiene precedentes. Entonces, ya cuando uno lee sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial,
que cuando uno refresca lo del 11 de septiembre y otros eventos, entonces uno dice, si esto no tiene precedente lo que viene, yo no quiero estar ahí. Y más que se dice que van a caer meteoritos, que no sé qué. Entonces, la verdad es que son muchos detalles que juegan a favor de ese temor. Y en verdad, yo no sé cómo eso se podría revertir, si es que se puede revertir. Pero lo cierto es que todo el mundo quiere ser salvo, todo el mundo quiere que el Señor venga, todo el mundo sabe que hay o habrá un proceso de zarandeo que ya está, todo el mundo sabe que habrá una gran tribulación, pero no queremos eso, queremos irnos al cielo y ya. Y de hecho, yo muchas veces le he dicho al Señor, si tú sabes que yo no voy a aguantar, ponme a dormir, esa es la realidad. Entonces, ¿qué usted cree, Felicidad? Bueno, hija mía, la verdad que escuchándote hablar, llegan muchísimas cosas a mi mente y escuchando lo que han dicho los demás también, Arodis, que trató un punto sumamente importante, el de cómo nosotros mismos estamos negándonos a predicar lo que tenemos que predicar, porque es una iglesia realmente que está llamada a dar un mensaje de advertencia final al mundo. O sea, el mensaje de la iglesia adventista no es un mensaje que se parece a los demás, a las demás iglesias. De hecho, ahí es que está la problemática, que es un mensaje contradictorio en un mundo que busca la diplomacia, en un mundo que quiere como la amistad, pero es que tarde o temprano esto no podrá sostenerse. O sea, las relaciones diplomáticas no podrán. Como iglesia es entendible que hay que tratar de llevar la fiesta en paz. Y hay unos lineamientos universales que se han tirado y son, por ejemplo, los objetivos de desarrollo que tienen, que esos objetivos son como alambres de púa que, mire, por aquí, por aquí, por aquí, y eso es obligatorio para todas las instituciones. Menciono eso como un aspecto de obligatoriedad en donde la misma iglesia tiene que, dice, bueno, el que va para la salud, nosotros tenemos el mensaje pro salud, pues vamos a ir por ahí y vamos a ir, ¿verdad? Hasta donde nos dé, pero en ese camino, ¡pra! No, y tú que te mueves en el sector educativo, que te das cuenta de muchísimas cosas. En el sector educativo, igualito, o sea, vamos todos, es que vamos todos por esos caminos, pero tarde o temprano ese camino no habrá manera ni de avanzar. Tendremos dos opciones, o avanzamos y decimos, bueno, dejamos todo, soltamos todo y seguimos, o sencillamente hasta aquí llegamos y se va a armar la de Troya, porque no hay manera. Y todo eso tiene que ver con el fin. El fin no tiene un final feliz, desafortunadamente. Digo, desde el punto de vista de la convivencia en el mundo, no tiene un final feliz, que uno muchas veces quisiera buscarle una vuelta, pero ya el final está escrito. Porque si esa parte no estuviera escrito, como bien dice el autor, un libro, oye, fascinante ese tema también, si no tuviera el final escrito, y como dice él, bueno, pero si no hubiese sido así, ¿por qué le dio eso a Daniel? ¿Por qué insistió? Entonces continúa con Juan y con otros. No hay es que ya el fin está escrito. Entonces, si hubiese una manera de borrarlo, yo estoy segura que se busca y se hace esa borradura, pero no hay manera. Tarde o temprano llegaremos ahí, pero nadie quiere llegar. Y es algo incluso mental de que no quiero pensar, yo soy cristiano, vamos a ver, pero no me hablen de eso, esa parte no. Y es la realidad. Todo lo que está sucediendo
nos conduce a eso y son eventos previos desde el punto de vista global que afecta a lo mundial, pero desde el punto de vista personal también. Es decir, la batalla es en diferentes dimensiones, una dimensión global, social, pero ahí esa misma batalla también se revela desde el punto de vista personal, porque hay un fuego que quema y uno lo siente y uno también dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Si es solo poco y no lo aguanto, ¿qué será lo que viene? O sea que es válido el temor que sentimos, es válido la incomodidad, porque lo que a mí sí me molesta y es que cuando quizás se hace un comentario respecto a eso, hay hermanos que es como que uno no puede sentir. Usted está, o sea, prohibido sentir, prohibido decir que le duele, prohibido decir que quiere llorar. Es como que estamos en la era de todo está bien, todo está nítido, risa y risa, No pasa pero nada. No pasa nada. Una apariencia hacia afuera, pero es una realidad. Hermana, entonces, ¿usted no cree? Claro que cree. Hoy cuando Jesús estuvo ya ahí en el Getsemaní, que mire, eso fue, él accedió porque realmente sobre él pesaba esa responsabilidad y él sabía que era la única solución. Pero mire, es que eso no es fácil. Nadie quiere estar en un fuego, nadie, porque es que muchas veces llegan cosas al mismo tiempo y esa es la lucha personal. Pero hay una lucha a nivel global, a nivel de iglesia. No sé si me doy a entender, o sea, como institución tiene su lucha, pero entonces como Milagros, como Felicidad, como Arolis, como Gloria, como Ávila, como Carmen, déjame buscar, déjame identificar como Shannon, Fátima, Rodolfo, Virmenia, Patricia. Todos tenemos una lucha que a veces usted no aguanta. Y humanamente hablando, es válido que usted llore, se queje y se desahogue. Ahora, de ahí a que usted se salga del redil, le dé la espalda al Señor, es otra cosa, pero tiene que soltar, así como el miedo es natural, las lágrimas, el dolor, el llanto, todo eso es natural, tienen que sacar, porque si no llora por los ojos, yo digo que si el cuerpo no llora por los ojos, llora por otro lado, pero al fin y al cabo llora. Así que si tenemos que decir don't waste my mind, aunque sea ahí con la almohada, hay que decirlo para que aunque sea emocionalmente se vaya ese atasco, pero lo que sí, no nos lo despinta a nadie ese final. No hay manera de borrar ese final del libro. El que escribió esa historia, no es que la escribió porque quería que sucediera así, sino porque vio el final desde el principio. Así es. Sí, mira. Entonces, él plantea ahí al inicio algo que es muy válido y es, si ustedes saben, o sea, si yo supiera algo que les va a pasar a ustedes y a ustedes no les gustaría saberlo de antemano, es válido, que creo que es el objetivo de que Jesús dijera todo, porque mire, a mí particularmente me gusta saber. No me gustan esos asuntos así sorpresivos, me gusta saber. Y si el Señor nos da esa oportunidad, hay que aprovechar. Milagros, de hecho, mira, preparar. de hecho, antes de que se me escape, ahí mismo te digo, ahí mismo, la gente le gusta saber, le gusta conocer el futuro, por eso van de los brujos. Entonces, o sea, el no creyente va a buscar futuro, a la casa. Pero el no creer, ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que no queremos creer es ese final. Si hubiese, es como decir,
déjame buscar, déjame darle la vuelta a la bola de cristal, a ver si me dice otra cosa. Efectivamente. En el fondo nosotros no queremos, y es obvio. Entonces, yo preferiría, sí, yo prefiero así que lo diga ahora, porque tan malo es decirlo tal cual, porque fíjese el detalle que él lo desmenuza, o sea, en la Biblia no se esconde nada. Y lo describe así, la Biblia es muy descriptiva. Y eso al menos nos da una noción de que, como dice la hermana, decía la hermana al inicio, es que el Señor no quiere que nadie se pierda, porque que es tan descriptiva de todo lo que sucederá y de todo lo que sucedió a esos pueblos. Es decir, miren, es como diciendo, sí, es que mire lo que va a pasar, arrepiente, que es uno de los objetivos. Pero, ¿qué pasa? Está la otra parte de que no quiero saber. Particularmente a mí me gusta saber. Y pienso en la hermandad y me da mucha pena porque cuando vienen esos fenómenos naturales, por ejemplo, que no avisan, que no tienen previo aviso y arrasan, el lamento es mucho mayor porque, caramba, si yo hubiera sabido, si yo me hubiera imaginado, y ahí empieza el lamento, la persona no tiene oportunidad para prepararse. Entonces, comparando eso con el tema de la segunda venida y ese tiempo previo de angustia y también los tiempos de pruebas personales que cada uno tiene, pues sería entenderlo así. Viene el fin, bueno, si el Señor le da la voluntad de que estemos vivos, pues que nos dé la fuerza. Pero, ¿por qué lo manifiesta ahora? Pues precisamente por eso, para que la preparación sea mayor, más efectiva. Porque miren, cuando el ataque viene, y eso lo vemos en el diario vivir, ustedes no han visto a dos personas peleando. Cuando alguien le da un golpe al otro que no lo está esperando, no hay manera de que se recupere, titúa, es para el suelo que va, y en lo que se recupera, está recibiendo más golpes todavía, y es muy difícil que se recupere. Y entonces responda como debe responder. O sea que miremoslo como una manera de amor de Dios, presentándonos todo lo que, bueno, desde, lo puedo decir como dándonos destello, porque hay muchas cosas, mis queridos hermanos y hermanas, que cuando usted se mete en esos eventos, que lo analiza a profundidad, es que usted como que ve la magnitud, porque a simple vista no se ven. Es decir, un evento X trae como consecuencia otros, ¿ven? Otros más con sus propias consecuencias. Entonces se hace una cadena. No sé si me da a entender. Sin embargo, nos están diciendo a grosso modo, porque realmente no se está detallando. No se está detallando todo. Así que esa parte de decir las cosas, la cuestión es cómo decirla. ¿Cómo decirla? Decirla, pero siempre hay que presentar la esperanza que el Señor da para escapar. O sea, no podemos dejar de decir. Y eso es algo clave. Te ha dicho algo, Felicidad, es que no hay manera de quitar, si queremos seguir siendo llamados adventistas del séptimo día, no podemos evitar ese mensaje. Y algo que declaraba él, declara en ese libro, es un libro muy, a mí particularmente me encantó porque se pudo encontrar respuestas a varias inquietudes que teníamos en común. Por ejemplo, pero ¿por qué tantos años crear un movimiento cuando todavía falta? Eso tiene una razón. Hay que implantar el mensaje antes de que llegue la realidad que predice ese mensaje, para que cuando la persona que no ha tomado esa decisión esté
en esa encrucijada recuerde, pero esto era lo que estaban diciendo, de esto era que hablaban los adventistas. Entonces puedan tomar una decisión a favor. O sea, Dios sabe cómo es sus cosas. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos porque a nuestro alrededor hay tanto ruido que, como digo yo, las señales, el Espíritu Santo no nos puede, el dial, la frecuencia, no la tenemos todavía bien puesta porque hay tantas cosas que nos hacen ruido que nos impiden entender. Pero es así, es así. Es preferible, yo prefiero saber antes que me lleguen las cosas de repente, porque cuando no sé, primero, me pongo en una situación vulnerable porque estoy en desventaja, no puedo defenderme. Segundo, al no poder defenderme, tengo más probabilidad de perder y de no reaccionar de una manera clara. Un ejemplo claro de la vida diaria, felicidad y hermanos y hermanas. Los simulacros. Se ha demostrado que el simulacro es importante. Una de las razones por las que el simulacro es importante, un simulacro para los terremotos, seguro que ustedes han participado, han visto simulacro en caso de alguna emergencia. ¿Qué pasa? Que el cerebro, esa es otra cosa, el cerebro lo asume como una realidad. Y lo guarda esa experiencia. Cuando se presente la experiencia real, ya hay una respuesta más rápida hacia dónde tenemos que ir y lo que tenemos que hacer. Porque si nos llega de repente el evento, la mayoría de las personas mueren precisamente en esa incertidumbre. Y muchos de ellos se quedan detenidos porque el shock es tan fuerte que no saben para dónde coger. Entonces, es necesario. Exactamente, entonces es necesario que leamos y permitamos el mensaje, aunque, insisto, que ahí creo que es donde muchos hermanos no congenian, es que solamente se presenta la parte del desastre y entonces no se presenta también la parte de la esperanza, del cuidado que el Señor tiene. O sea, no puede haber un tema de esos escatológicos, que son temas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo y esos subtemas que rodean a ese evento principal. No puede haber un tema de eso superando lo que realmente quiere decir, que es, yo te advierto para que tengas el cuidado, pero al mismo tiempo, para que sepas que tú estás cuidado, tú estás rodeado de la bendita esperanza de salvación. Si eso se acompaña, también la hermandad estaría más receptiva, porque en verdad, mire, y se van a perder, y entonces acompañan esos temas con un ímpetu, y hermano, oye, los hermanitos salen de ahí, creo eso, definitivamente deben darse, no hay manera de que lo evitemos, y si lo evitamos, entonces corremos el peligro de que las almas que están alrededor de esa iglesia, que se supone que deben ser amonestadas, entonces el Señor la cargue a nosotros, que de hecho hay uno de esos pasajes que leímos ahí, que se encuentra también en los libros del Espíritu de Profecía, cuando llega el evento y muchos vecinos se sorprenden de todo lo que está sucediendo, mientras que dice la hermana que ve cómo los cristianos dan gloria al Señor. ¡Ay, qué bueno! Por fin llegan, entonces los vecinos les reclaman. Pero si ustedes sabían eso, ¿por qué no los dijeron?
Entonces, hay que dar el mensaje, darlo paralelo a lo que va a pasar, pero tranquilo porque hay un resguardo para todo aquel que está en Cristo. Y un resguardo que, si bien no nos garantiza la vida física, eso también hay que tenerlo claro, pero lo importante aquí no es tanto garantizar la vida física, sino la vida eterna. Ya tenemos antecedentes, tenemos los patriarcas, tenemos los profetas, tenemos los mismos apóstoles, tenemos también esos hermanos misioneros que anteceden al adventismo, o sea que no hay garantía de que este cuerpo físico permanezca hasta el fin. La garantía que el Señor nos da claramente es la vida eterna, esa es la que debemos procurar. Lo otro, ya el Señor verá la manera de cómo nos ayudará a llegar hasta ese momento cuando tengamos que cerrar los ojos. Eso es en lo que respecta a esta dualidad de que predico o no predico ese tema. Hay que predicarlo, predíquelo de una forma y en un tono que la hermandad pueda digerir, una hermandad que cada vez es más frágil, porque claro, son tantas cosas, pero al mismo tiempo, ante una seguridad virtual, porque se ve, tenemos una población ahora más segura, pero en el fondo más temerosa, mucho más temerosa, porque tenemos muchas cosas, hay más modernidad, pero al mismo tiempo mayor vulnerabilidad. Así que, ¿cómo afrontar estos temas? Hay que afrontar, hay que decirlo, hay que hablar de esa segunda venida y todo lo que conlleva. Hay que hablar también, miren, al respecto, en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo que tiene que ver, no recuerdo si el 17, tiene que ver con de las últimas plagas, pero ese capítulo ella lo presenta en dos partes. La primera parte ella lo presenta desde el punto de vista de los que se van a perder y la otra parte ella lo presenta desde el punto de vista de los que se van a salvar. Y justamente este capítulo, que creo que es el 17, ahí ella declara que mucha gente, muchos hermanos y líderes se perderán porque precisamente eso, porque no se les dijo la verdad, o sea, las cosas como eran, y ellos tampoco buscaron o quisieron, en fin, es que de ambas partes habían perdido y que reclamaban. Y dice una frase que siempre que me llega a la mente, la verdad que tiene un significado muy profundo, y es que, hermanos, dice que tenían tanta ira contra sus líderes que si fuera posible los mataran así con sus propias manos. O sea que nosotros sí tenemos que estar atentos a lo que nos dicen nuestros líderes, porque son nuestros líderes, y el Señor es muy sensible con eso de la jerarquía, es muy sensible. ¿Por qué? Porque precisamente un irrespeto a ese liderazgo divino nos trajo aquí, es lo que nos tiene en este conflicto cósmico. Pero miren, en cuestión de salvación, todo el mundo debe tener una relación directa con él, para que si en caso hay una vía que no está cumpliendo con su función, el Espíritu Santo entonces la cumpla con usted, supla esa necesidad. ¿Me estoy dando a entender? Entonces ahí, ese capítulo de las plagas, pero desde el punto de vista de lo que se pierde, presenta eso, personas que se van a perder porque no quisieron escuchar lo que realmente necesitaban, sino que prefirieron escuchar cosas que eran, y óigame, humanamente hablando, es lo mejor. A veces yo leo cosas en la Biblia que yo digo, ay Señor, y no hay manera de darle la vuelta. Ay. Pero recuerden, Dios predice no lo que Él va a hacer. Es decir,
Dios predice lo que Él ve que va a pasar. No porque lo va a poner a que sea así, sino porque se adelanta al futuro y ve lo que va a suceder. Entonces, en cuanto a esa parte, ¿cómo debemos presentarlo incluso estos temas a los hijos? No sé si algunos, los que están aquí, ya tienen alguna experiencia de cómo hablando eso con los muchachos. A veces eso es otra cosa también. ¿Cómo lo han visto los hijos, los adolescentes, los niños? No sé si alguno ha tenido esa experiencia de presentar estos temas escatológicos ante la familia. Felicidad. Sí, bueno, Milagro ha dicho muchísimas cosas importantísimas, ahí ha tratado puntos muy, muy interesantísimos. Que hablaste de esa agenda, esa agenda globalista, que es antibíblica por completo, es una agenda que no se rige por los principios bíblicos ni muchísimo menos. Y sí, uno de los puntos que él trata aquí en este capítulo, que es el capítulo 15, que recomendamos ese libro, la gran catástrofe, lo recomendamos de verdad para que usted lo lea y bájelo de internet, que está ahí gratis. ¿Cómo hablar a los niños acerca de la crisis final? ¿Cómo presentar a los niños? ¿Debemos de decir a los niños las cosas tal como son o debemos darle también su pañito tibio y quitar allí cosas? Porque yo entiendo que si Jesús ha dicho todo a su pueblo, así se lo ha dicho claramente para que se sepa, no para que estemos de que pasando paño tibio. Ahora bien, me explico. Déjame matizar un poquito para que darme a entender. No es que vayamos con un hacha, no, es verdad, porque me puede malentender. No es que vayamos con un hacha cortándole el cuello a la gente y diciéndole, mira, que si no te esto, que si no aquello, que para acá, que para allá. Como tú bien has dicho, debemos presentar el tema. El tema debe ser enseñado incluso desde el punto de vista de la fe, porque sin la fe es imposible, oye, imposible que logremos obtener la victoria. Es más importante tener fe en Dios, ¿verdad? Entonces, que ya los eventos van a venir como quiera, van a venir, van a llegar. Ahora bien, ¿cómo se lo presentamos a los niños? ¿Cómo se lo enseñamos a nuestros niños? Mira, tú que trabajas con adolescentes, trabajas con niños, ¿cómo ustedes se la ingenian para que estos niños conozcan este mensaje? Bueno, hoy se hace más fácil trabajar esos temas, pero claro, manteniendo siempre el cuidado. Eso dependerá también de el tipo de niño o de niña, porque hay niños que son más despiertos, que son, tienen mayor madurez. Ahora, fíjense que los niños y adolescentes, los jóvenes de hoy día, están más expuestos a escenas violentas y de desastre que los niños de mi generación, por ejemplo. Entonces, están muy familiarizados. ¿Qué significa eso? Que bien se podría introducir el tema con ellos de una forma suave, pero quizás no tan descriptiva. Eso dependerá de la madurez del niño, de cómo lo vaya asumiendo, y también si el niño viene, o sea, está en la iglesia, si el niño está en etapas todavía muy tiernas, a lo mejor 5, 6, 7 años, pues limitarnos, como dice el autor, y estoy de acuerdo, a que se le presente la segunda venida como algo de gozo, como esa parte que es verdad, queremos que venga, pero esperar que tenga cierta madurez para poder entender, porque los niños tienen una forma de ver la vida muy distinta a lo de los adultos. Los niños, la cuestión del bien y del mal, del querer, del proteger, eso para ellos es importante. Observen, escuchen, mejor dicho, cuando un niño ora. Cuando un niño ora, casi siempre, por no decir siempre, está la petición del cuidado. Cuida a mamá, mi papá, cuídame a mí. Esa es la protección. Entonces, no va a entender, si es muy tierno, no va a entender
un Jesús que viene a salvarme, pero al mismo tiempo, ¿cómo es eso? Viene a salvarme, pero al mismo tiempo viene a destruir a otros. Y no somos todos hijos. ¿Eh? ¿Cómo es eso? No entenderá porque hay algunos elementos que para que él pueda entender habría que explicárselo. Y entonces hay que esperar entonces que él tenga mayor madurez y conforme incluso las mismas lecciones de ellos, porque fui maestra de niños, especialmente de primarios y de menores, en muchos años, y a mí me encantaban esos folletos. Yo decía que mientras estuviera en el departamento, el folleto de adultos no le ponía mucha atención porque los de primario, menores, incluso los de los juveniles, también el que estuve ahí con ellos, son lecciones muy prácticas. Entonces hay que ver, dependiendo de las lecciones que tengan, se puede ir como introduciendo ciertos elementos hasta que el niño, el adolescente, el joven vaya entendiendo, porque fíjense por qué los adolescentes cuando están en esas edades, en esa etapa, se ponen rebeldes, porque muchas cosas que ellos ven y escuchan en la iglesia chocan con esa concepción. Mire, ellos son muy así, muy defensores, muy amantes al bien, a unirse a una causa benéfica. Por eso precisamente los jóvenes son los más vulnerables y son los más buscados, y es el punto clave para el enemigo, y muchas desde el punto de vista de marketing son el foco central. ¿Por qué? Porque son más llevaderos y quieren hacer las cosas. Pero ahí también hay que tener cuidado. Pues Jesús viene, bien, pasa esto. ¿Y por qué entonces Jesús no perdona, no transforma a todo el mundo? Entonces hay que ir mirando la evolución del niño, esa madurez, cómo va tratando. Entonces en cada etapa ir introduciendo de acuerdo a sus lecciones, si lo lee y si no, aprovechando también esos eventos, porque ellos no son ciegos, aprovechando esos eventos y dejar caer algunas consideraciones. ¿Qué tú crees sobre eso? Ay, y ese terremoto, ay, sí. ¿Por qué pasa eso? Porque entonces, en esas edades ya, adolescentes, jóvenes, ahí que empieza la ruptura. Un Dios malo, que no entiende. ¿Y por qué yo tengo esos sentimientos así? ¿Y por qué yo, que soy varón, entonces quiero hacer cosas de niña? Pero ese Dios no va a entender, no me va a entender. Entonces, si el niño, si el adolescente, si el joven no tiene confianza en ese ser, entonces, ¿cómo va a confiar en ese Dios, en ese Jesús, en esos momentos de desastre, de dolor? No lo va a entender. Entonces, ajá, ¿qué va a pasar con toda esa gente? Y la mayoría se va a perder y no va a hacer nada. Es decir, a pesar de que están expuestos a los desastres, fíjense que en el contexto de las películas y todos los cómics que ellos leen, todo eso está en un contexto de el bueno y el malo, ¿verdad? El bueno y el malo. Pero cuando se habla de Dios, se espera que Dios, como es todo amor, todo lo perdone, todo lo... Por eso mucha gente no entiende que cómo es posible que siendo Dios como es y como lo dice la Biblia, hay mucha gente que se va a perder. No se entiende de esa parte personal que yo tengo que decidir. Entonces, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, igual hay que hablarles, pues se pueden aprovechar las conjeturas, las ocasiones, y entonces entablar algunas conversaciones con ellos, preguntarles, pedirles la opinión, que qué creen, no imponerles, sobre todo ya cuando están en edades de adolescentes y jóvenes, porque ellos están buscando respuestas y se han pasado la vida escuchando la suya, la de papá y mamá. Entonces, en esas edades ya adolescentes y jóvenes, lo que están es contrastando
porque llevan toda una vida escuchando a mamá y a papá diciendo lo mismo, entonces ellos quieren ver si eso que han escuchado durante todos esos años, qué tanta verdad hay, qué tan verdad es o qué mentira es. Y cuando ya la mayoría empieza a contradecir lo que mamá y papá dicen en la casa, entonces empieza la cuestión, pero no es como dicen ahí. Entonces hay que manejar eso de una manera con la sabiduría del cielo, pero sí hay que irlo tratando, presentando siempre esa parte de cómo Jesús viene a rescatar. Presentar esa parte, hacer énfasis en esa parte, más que viene a destruir. Que viene a destruir, sí, no podemos obviar esa parte. ¿Y por qué se va a destruir? Porque los que se pierden no tomaron esa decisión. O sea, hay una parte que el Señor no puede hacer. Oye, el Señor no puede hacer. Y es la parte de que ellos digan que sí. Entonces, dejarle ver de que ese Dios todopoderoso, a pesar de que es todopoderoso, hay una barrera que no puede cruzar. Y decirle a ellos mismos lo mismo. Dios puede hacer hasta donde tú le permitas. El Señor viene, Jesús viene a salvarnos. Y ese es un mensaje que debe estar, o sea, esa esperanza debe ser lo que está delante, el bumper. Jesús viene a salvarme, a librarme. Pero de que habrá catástrofe, sí. ¿Y por qué entonces va a pasar eso? Porque hay una parte que no decidió por él y él no pudo hacer nada. Poco a poco, pero entenderán, presentándolo así y presentando al Señor como lo que es, que siempre quiere el bien para todos, pero hay una decisión que cada uno debe tomar. Hay que hablarles, sí, hay que hablar. Aprovechando las coyunturas, lo que pasa alrededor, las mismas lecciones de escuela sabática que ellos estudian y comentando esa conversación y ese diálogo y que ellos puedan ir pensando. Acción, consecuencia, acción o consecuencia. Pero de que debemos hablarlo, sí, debemos hablar. Que hay que fomentar la iglesia, sí, y hay que hablar con los ancianos, con los ministros. Y si no, ore usted, ore, para que el Señor entonces le dé esa oportunidad de usted poder hablar cuando le toque hablar. Y cuando le toque presentar esos temas, presentarlos desde esa perspectiva de la esperanza. El asunto va, sí, porque él, como yo le decía, le digo a los hermanos de la iglesia, eso no lo podemos negar. Aunque metamos la cabeza en la arena, el asunto va. Así que... Así de claro. Así de claro, pero que esa esperanza está, sí. Y el Señor, obviamente, desde ya, Él va dando pistas de cómo, lo digo de manera personal, porque es que si Él está pendiente de cosas muy cotidianas, que muchas veces yo me río y digo, pero caramba, ¿cómo es posible el universo? Tú lo sostienes y con cosas tan cotidianas, tú estás pendiente. Entonces, son situaciones, son detalles que le van diciendo, pues si está pendiente de algo tan insignificante, entonces estará pendiente de cosas mayores, aunque quizás en el momento no lo veo, pero esa es la realidad. Si es el momento de llorar, hay que llorar. Si hay momento de quejarse, hay que quejarse, de que duele, que sí, que duele, porque entonces no es que no lo sintamos, porque, y no hay que sentir vergüenza por eso, porque somos seres humanos.
Porque le digo, si no lloramos por los ojos, entonces lloramos por el cabello, lloramos por la piel, lloramos por otro lado, porque el cuerpo es así, no va a aguantar la presión, hay que sacarla, pero de que estemos seguros de que el Señor está ahí. Y además, esa fe obviamente tiene que fortalecerse. Como educadora, es un detalle que he visto en Dios. Dios es práctico, es muy poco teórico. Y cuando uno va a la Biblia se da cuenta, es práctico. Eso de teoría, el único manual teórico que dejó fue la Biblia. Después lo otro, práctico. Entonces, todas esas cosas que a uno le pasan, sí, yo lo digo por experiencia propia, especialmente en los últimos 5 años, nada que ver antes de eso. Pero hay cosas que uno va solventando y la única manera de hacerlo, como docente lo digo, y que llevo esa línea también, si vamos a trabajar tecnología, que me toca dar asignaturas de esto, entonces usted tiene que tener una herramienta para trabajarla. Eso es friendo y comiendo. Mire, eso sí, le doy las instrucciones, pero hay que ir paso a paso. Al final, ellos mismos se maravillan de todo lo que hicieron en el semestre, cómo entraron, cómo salieron y todas las competencias que desarrollaron. O sea que las competencias que el Señor quiere desarrollar en cada uno es primeramente esa fe. Y el Señor, como es práctico, no nos va a dejar libre de hacer tareitas diarias para poder ir mirando. Uno mismo se va analizando lo que tiene que ir limando y a veces uno no puede y el Señor entonces provoca esas situaciones o no te provoca, porque muchas veces la provocamos nosotros, permite. Esa es la palabra adecuada, porque con lo dejó, él simplemente quedó expectando, ¿verdad? De observador. ¿Tú no has visto a mi siervo Job? Ah, sí, yo, ¿y cómo no? ¿Y cómo no? Si tú estás ahí, no hay manera de que uno entre. Así cualquiera, pues está bien. Yo me echo a un lado, entonces entra. Y finalmente Job terminó diciendo, óyeme, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y otra frase, me envuelvo en ceniza, porque yo no conocía, yo había oído, pero la forma práctica que Dios tiene para que cada uno de nosotros, ahora yo lo puedo decir, ahora lo puedo decir porque lo he vivido, cómo el Señor está pendiente de uno en lo mínimo, pero eso lo puedo asegurar porque lo he vivido, lo vivo. Si no lo hubiese vivido, sencillamente no lo pudiera contar. Y ese contraste de las cosas pequeñas, de eso, pero es que, bueno, no me da tiempo, que incluso estamos sobregirados de tiempo. El asunto es que el Señor está presente en situaciones, incluso pensamientos de esto, si fuera tal cosa, necesito esto, aparece. Yo digo, no es posible. Pero de que el fuego calienta, sí. Y muchas veces, bueno, con la lección pasada, el trimestre pasado, muchas veces le dije, Señor, sácame el aceite en frío como una oliva, así en frío, extra virgen, porque este crisol no hay quien lo aguante. Yo me imagino que el Señor se reirá mucho contigo por las cosas, las cosas que salen, pero es la realidad. Así es que no podemos temer, no podemos temer. Si Él cuida esos detalles ahora, lo cuidará antes. Y déjeme decirle, si Él ve que en verdad no podemos aguantar, Él nos va a poner a dormir. O sea, el fin no debe quitarnos el sueño, porque eso viene, eso está escrito. No podemos, ni siquiera Satanás, que ya sabe el final, él no puede cambiar ese final.
Yo no lo puedo cambiar, usted tampoco. Entonces, ¿qué nos queda? Confiar. Si yo no puedo resistir, porque Él sabe. Si yo no puedo resistir, Él me va a poner a dormir. Y así se lo he dicho. Entonces, no tengamos temor. Lo principal es que podamos estar resguardados para salvación. Olvídese olvídese de la persecución, olvídese, usted sabe que bien, y eso no lo repite a nadie, pero olvidemos de qué es lo que va a pasar, cómo lo afronta mi familia, eso, deje que llegue el momento, haga lo que esté dentro de sus manos, pero aún así, por más que cuidemos que nos vayamos al campo, que igual tendremos que huir y llegará un momento los que están en el campo que no tendrán ni dónde estar, o sea, digo un techo, no van a comer ni siquiera de su propia siembra. Cuando llegue ya ese momento culminante, ni de su propia siembra van a comer ni vivirán en el techo que hicieron en el campo. ¿Significa eso que no hay que irse? No, el que pueda irse se puede ir. Pero que lo que le digo es que llegará un momento que todo el mundo va a estar con una incertidumbre que simplemente estaremos viviendo literalmente como ahora, pero en una condición extrema de la gracia del Señor. Así que Señor nos bendiga y nos guarde. No pensemos en eso. Va a venir, sí, pero que no nos quite el sueño porque ya el Señor sabe si yo voy a resistir o no. Señor sabe, si voy a resistir, me va a limar para poder enfrentar. Si Él sabe que no, entonces me va a poner a dormir. Orar por lo que están alrededor, por los hijos, por las parejas, los esposos, las esposas y los hermanos de la iglesia, por nuestros dirigentes, para que el Señor les dé luz y valor, porque se necesita mucho valor de dar el mensaje con el Espíritu Santo sin temor. Muchas veces tenemos más temor de los resultados, de cómo se va a sentir la hermandad, del mensaje sin temor. Y dígale al Espíritu Santo que lo dirija, délo con la esperanza, pero dé también con lo que espera. Y termine diciendo que a pesar de todo, Dios estará ahí como está hoy. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Así que no tengamos temor con eso. El fuego está calentecido. Queremos que el Señor nos pase por el crisol. No, yo no voy a hablar aquí, bueno, no. Yo quiero que me saque el aceite en fin. Pero no hay manera, no hay manera. Para estar refinado, en esta ocasión, el Señor no quiere aceite extra virgen, lo quiere refinado. Después de eso, yo le he cogido un cariño al crisol de aquí, al aceite crisol, y he dicho, pero Dios mío. A cocinar con aceite crisol. Oye, cuánto, nada más por el valor por el fuego que le ponen a esa soya. Yo he pensado, caramba, yo que pensaba que el crisol era, claro, lo tiene desde el punto de vista nutritivo, no es igual que el de oliva, pero desde el punto de vista del fuego que coge, óigame, es un campeón. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude, no nos queda otra. Amén, amén, así es, señores. Este es un tema, Mila, que da siempre para largo, son temas para debatirlo entre todos y que cada quien pueda opinar. Lamentablemente, tenemos el tiempo echado encima, pero sí quiero dejarle como un versículo de esos que tenemos en Apocalipsis, que son escatológicos, pero llenos de esperanza. Porque dice en Apocalipsis 7:3, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. O sea, no seremos dañados. ¿Por qué? Porque estaremos sellados. Gloria a Dios por eso. O sea, que nada que temer. Valor contra el miedo, dice Rodolfo, siempre Sí. nos dice. Así es que, mira, despiden en oración para concluir con el himno que comenzamos.
Padre Santo, te damos gracias. Muchísimas gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por los hermanos que siempre están ahí activos, escuchando y preparando y buscando esos temas que nos ayudan a poder ver desde el presente esas posibilidades de accionar. Señor, fortalece nuestra fe, ayúdanos a pasar este crisol, cada crisol individual, familiar, como organización, como iglesia, como liderazgo. Señor, ayúdanos, ayuda a nuestros líderes, ayuda a nuestros ancianos, ayuda también a las familias, a las hermanas, todos, Señor, ayúdanos a tener esa confianza y a entender que no hay manera de poder cambiar el futuro. Tú vendrás, hay consecuencias, mucha gente no te ha elegido y tampoco te elegirá, pero Señor, oramos para que tu espíritu siga trabajando con ellos, con los hijos, con las parejas, los familiares, el vecindario, esos compañeros de trabajo también. Gracias, Señor. Gracias, bendice a este grupo, a esta iglesia del aire. Bendícela grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas Amén. gracias, Gracias. hermanos. Gracias a ti, Milagros, por acompañarnos en esta noche. Sé que has hecho un esfuerzo. Bendiciones. Gracias. Un abrazo, Mila, para ti inmenso.